Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Damos gracias al Señor por permitirme una vez más llegar a todos ustedes. Hoy quisiera hacer una reflexión sobre el discipulado. El discipulado para muchos representa pérdida de tiempo, inclusive para otros puede significar que no hay ningún beneficio. Tanto el uno como el otro no tienen razón, están equivocados. El discipulado juega un papel determinante en la formación del nuevo creyente, el cristiano, aquel que ha decidido seguir a Jesucristo. El discipulado es tan importante, queridos amigos, queridos hermanos, que sin él sería imposible. No hablo que no lo sea, pero es casi imposible poder cumplir de manera correcta y efectiva el llamado que Dios le ha hecho a cada uno de nosotros. Pero aún más, es casi imposible poder vivir una vida de victoria, una vida de transformación para poder ayudar a otro, porque eso es lo que busca Dios. El discipulado lo que busca es transformar, cambiar, es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Algunos piensan que es suficiente con el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso es cierto. Es cierto porque en el momento que nosotros le aceptamos como Salvador y Señor de nuestras vidas, según la palabra de Dios, pasamos a ser salvos. Pasamos de criatura a ser hijos. Eso es cierto. Y si todo se limitase a eso, entonces nos quedaríamos quietos y no haríamos nada más. Pero resulta que la vida cristiana no consiste solamente en nuestra salvación, sino que Dios nos ha puesto aquí para que seamos portadores de esas buenas nuevas. Una vez más quiero insistir, no significa simplemente ser salvo, sino ser cristianos productivos, personas que podamos a través de nuestro comportamiento reflejar la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso va a permitir que la gente pueda ver en nosotros que somos verdaderos cristianos. Así que el discipulado es sumamente importante, es necesario para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra labor de manera efectiva. ¿A qué me refiero? Un cristiano que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, lógicamente, además de su salvación, Dios lo ha puesto para que proclame, para que evangelice, para que lleve el evangelio, el mensaje de la buena nueva hasta lo último de la tierra. Pero un cristiano que ha sido discipulado va a ser capaz de llevar a cabo esa misión. No solamente el mantenerse firme va a ser suficiente. Sería una actitud egoísta, porque solamente trabajamos en función de nosotros. Queremos ser salvos y nos vamos a mantener aquí. Pero resulta que el cristianismo, la vida del verdadero creyente es más que eso. Es comportarnos correctamente, es reflejar la imagen de Cristo. Así que es muy importante el discipulado. Hay algo que yo he observado durante estos años como misionero acá en Europa, empezando en Suiza y terminando en Bruselas, donde actualmente estoy. Y es que hay mucha resistencia, oposición para el discipulado. Muchas personas aceptan a Jesucristo y a partir de allí empieza un proceso. Y dentro de ese proceso está el discipulado. Pero resulta que muchos, por no decir todos, rechazan esta serie de estudio y de seguimiento que nosotros como ministros, como pastores, llámelo como usted quiera, llevamos a cabo. Se resisten a que sean formados. Mire, queridos amigos, queridos hermanos, el ser formado no significa precisamente que sea recibir información. Claro que sí la recibe, pero no precisamente significa eso. Discipulado es más que eso. Discipulado
es que el carácter de Jesucristo se forme en nuestra vida. Un hombre, una mujer, un cristiano con el carácter de Cristo va a ser capaz de llevar a cabo la misión de Dios. Será capaz de enfrentar las diferentes pruebas y luchas por las que el cristiano va a atravesar. Hay mucha gente que tiene conocimiento, y no digo que sea malo, pero no tienen el carácter de Cristo. Y ese conocimiento, más que ayudarle a avanzar, lo que se convierte es en un impedimento para que este cristiano avance. Cuando un cristiano no tiene formado el carácter, cuando Cristo verdaderamente no está siendo formado en él, todo conocimiento, en vez de glorificar a Dios, lo que hace es que muchas veces este tipo de personas se envanezcan. Por eso el apóstol Pablo nos hablaba claramente y decía, nos aconsejaba de que tuviésemos cuidado a quién íbamos a poner en el servicio de la obra de Dios. No sea que por creerse lo mejor o la última Coca-Cola del desierto cayese en trampa del diablo. Creo que Pablo se estaba refiriendo a esto. Por eso que el discipulado es muy importante, porque forma el carácter, forma conductas, maneras de ver las cosas. El carácter de Cristo garantiza que ese cristiano, esa cristiana, ese hermano, esa hermana o esa congregación, esa iglesia, refleje lo que realmente debemos ser. Refleje la humildad, el amor, la misericordia. En otras palabras, reproduzca el fruto del Espíritu. A mí me llama la atención que una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos antes de partir a los cielos es lo siguiente, y lo voy a leer. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Escuche, creo que todos hemos leído ya este pasaje de las Sagradas Escrituras. Y dice, el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos. El discipulado es muy importante, queridos hermanos. Mire usted que posterior a esto que le estoy mencionando de hacer discípulos, dice bautizándoles y luego dice enseñándole. La enseñanza va a jugar un papel posterior al bautismo y al discipulado. En primer lugar, en primera instancia, está el discipulado. Él dice, id. Y se supone que cuando vamos y predicamos el evangelio, vamos a ganar almas para Cristo. Eso significa que esas personas que se convierten a Jesucristo tienen que ser discipuladas. No enseñada, discipulada. La enseñanza es posterior. Nosotros acá en Europa, como dije hace un momento, durante todos estos casi 25 años hemos predicado. El Espíritu Santo ha ganado almas para su reino. Y lo primero que nosotros hacemos y hemos practicado durante todo este periodo, una vez que la persona se convierte, es darle seguimiento, es darle discipulado. Y el discipulado, como decía, no siempre significa enseñanza. La mayoría de los hombres que yo he llegado a atender, saco tiempo para estar con ellos, para escucharles, para que expresen, para que manifiesten sus inquietudes, sus miedos, sus temores, que saquen a flote esas cosas que muchas veces impiden que ellos puedan crecer y puedan avanzar. De la misma manera lo hace mi esposa, trabajando con las mujeres. Pero en el caso de los hombres, para ser muy concreto, es que muchos de ellos se resisten al discipulado. De hecho, la mayoría de ellos, digamos de 10 discípulos, si uno sobrevive o permanece, es bastante.
Hay una resistencia por parte de los hombres, mientras que por otra parte las mujeres son más sensibles. También actúan a veces de manera casi parecida a de los hombres, es decir, que empiezan el discipulado y a mitad de camino lo dejan. Pero son más persistentes, son más fieles, son más congruentes con lo que dicen y predican, mientras que los hombres no son así. Entonces hay una resistencia al discipulado, tanto por parte de las mujeres como por parte de los hombres. ¿Y por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto impedimento? ¿Por qué la gente no quiere ser discipulada? Bueno, yo tengo mi propia teoría y me baso en lo que dice la Biblia. Porque el ser discipulado se va a tratar directamente con las necesidades más profundas del ser humano. Y no somos nosotros, no soy yo quien va a tratar con las personas, es el Espíritu Santo. Va a tratar con esas debilidades, con esas necesidades emocionales, sociales, económicas, religiosas, espirituales, y ahí métale. Es a través del discipulado donde el Espíritu Santo va a tratar y va a trabajar en esas necesidades que tiene la persona. Y lo que buscamos es ayudarle para que superen esas cosas. Y he visto los pocos casos que he tenido, cómo esos hombres o esas mujeres comienzan a crecer, no solamente en el conocimiento, sino cómo comienzan a valorarse, comienzan a desarrollar esos dones y esos talentos, sean naturales o sobrenaturales, que hay dentro de ellos. Comenzamos a observar cómo de esa piedra rústica comienza a formarse un precioso diamante. Porque la persona en ese momento está descubriendo lo que es realmente. Eso no se logra a través de la enseñanza. Una vez más quiero dejar claro, creo en la enseñanza, creo en la formación. Yo, de hecho, he sido formado en un seminario durante muchos años. Pero lo que yo hoy soy no sería posible si primeramente no se me hubiese discipulado. Quizás hoy sería un orgulloso, me consideraría lo último, lo mejor en mi promoción en el seminario. Pero como fui formado por mi pastor, fui discipulado, cuando yo recibo la enseñanza, recibo el conocimiento, llego a aprender a manejar ese conocimiento, y ese conocimiento, más que utilizarlo para obtener mis propios beneficios, lo utilizo para ayudar a otros. Esa es la diferencia. Entonces el discipulado es muy importante. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesucristo estuvo 24 horas sobre 7 con sus discípulos, porque Él sabía que dedicarle tiempo a ellos, tiempo de calidad, iba a ser mucho más importante que el recibir el conocimiento, que lógicamente más adelante lo van a recibir. Y ese conocimiento se convirtió en instrumento para predicar, para capacitar, para instruir a otros. Pero antes ellos fueron discipulados. Así que el discipulado es sumamente importante. Aquí, donde leí hace un momento, el Señor dice: id y predicad mi evangelio. No enseñando, no bautizándole, no enseñándole, dice discipulándole. Y luego bautizándole, posteriormente enseñándole. Eso significa que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, necesitamos ser discipulado. Necesitamos a un hombre, a una mujer, a una persona que nos inspire, que nos ayude a crecer. Y existen hombres y mujeres, pastores temerosos, amantes de Dios, hombres de testimonio. Existen que son capaces de inspirarnos, porque el Espíritu Santo los toma para que nos ayuden y nos formen. Por eso el discipulado resulta muy difícil para algunos. Lo otro, creo que mucha gente se opone y rechaza el discipulado, porque en el discipulado van a tener que abrirse, hablar, expresar cosas que no son capaces de decirles a otro, abrir su corazón. Pero ¿sabe una cosa?
El sacar esas cosas es muy importante porque nos libera, nos capacita para poder ver las cosas de otra manera. Nos ayuda a ser libres. Es como quitarnos ese peso que hay sobre nosotros. Pero lamentablemente muchos no quieren el discipulado casualmente porque de alguna manera creen que al abrirse se les va a juzgar y se les va a señalar. Y eso no es cierto. Hay cosas que mucha gente me ha dicho que hasta el día de hoy nadie lo sabe y nadie lo sabrá. No tienen por qué saberlo. La gente ha confiado en mí. Me han dicho cosas tan profundas, tan delicadas, que ni siquiera mi esposa lo sabe y nunca lo va a saber. Solo lo sabe Dios. Y Dios en ese interín ha tratado con ellos, los ha perdonado. Y eso para las personas es muy importante. Algunos de los que no quieren ser discipulados, por una parte, no quieren abrirse. Por otra parte, no quieren abrirse porque han tenido muy malas experiencias. Otros simplemente no quieren seguir el discipulado porque eso implica tiempo. Sacar tiempo para sentarme en una mesa, en un mueble, en un café, en un parque y hablar con ese tutor, con esa persona que me está ayudando a superar mis miedos, mis temores. Entonces, prefieren dedicarle tiempo al trabajo. Hablo al trabajo secular. Prefieren dedicarle tiempo a sus amigos, dedicarle tiempo a las malas lenguas, dedicarle tiempo a cosas triviales y pasajeras de esta vida, antes que sentarse y escuchar y recibir ayuda. Esas son las razones, pero hay una tercera razón y puede ser la más fuerte, porque el enemigo no le conviene que usted pueda ser capacitado, pueda ser instruido, pueda ser promocionado por el Espíritu Santo. Porque a medida que una persona se sienta a recibir una enseñanza, pero sobre todo a recibir ayuda para superar esos miedos, esos fantasmas dentro de nuestras vidas, nos da miedo y temor y pena confesar lo que está pasando en mi vida. Mire, mi pastor que ya partió con el Señor, cada vez que yo iba a Panamá, él era el primero que me iba a recibir al aeropuerto. Y lo primero que hacíamos era que él me llevaba a su casa, me brindaba algo para tomar o para comer y luego nos sentábamos largamente a conversar. Largamente. Y yo le comentaba, o mejor dicho, le hablaba de mis luchas, de mis conflictos, y él me escuchaba. Nunca me señaló, nunca me juzgó. Esa no era la intención de él, porque había descubierto que solamente el hecho de escuchar a una persona era suficiente para esa persona superar sus luchas, sus conflictos y ser promocionada para la gloria de Dios. Y eso no solamente era cuando iba a Panamá. Cada cierto tiempo él me llamaba o yo lo llamaba y conversábamos. Eso es discipulado. Es lógico que, repito, el discipulado vaya acompañado de una enseñanza. Pero la enseñanza, en mi opinión, pasa a segundo y tercer lugar en comparación con el escuchar, el atender, el mirar a la persona que está atravesando por una lucha. Y muchas cosas, repito, que mucha gente me ha dicho, nadie lo sabe y eso morirá conmigo. Soy como una tumba. Eso es el discipulador, una persona de confianza, una persona en la que podemos contar y contarle nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros temores, porque eso es lo que Dios quiere. Y sabe una cosa, que cuando lo hacemos, crecemos, avanzamos, comenzamos a evolucionar y a descubrir un mundo que el enemigo ha querido ocultarnos. Por eso, lo tercero era que el diablo no quiere que nosotros aprendamos. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y en esa convivencia con el discipulador o con otros hermanos,
Pero en este caso, con el coach, como se utiliza hoy el término, pero yo prefiero utilizar el discipulador. Es allí donde nosotros comenzamos a descubrir el amor de Dios. Comenzamos a amar a esa persona y amar a los hermanos y a aquellas personas que nos han hecho mal, que nos han hecho daño. De modo que dice que la gente sabrán que somos sus discípulos cuando nos amemos unos a los otros. Y el amor significa perdonar, significa desechar aquellas cosas que en un determinado momento nos hicieron daño. Significa perdonar a esa persona que me hizo o inclusive me está haciendo daño. Cuando yo practico eso, yo estoy reflejando el verdadero discipulado. Estoy dando fruto de arrepentimiento. La gente va a saber que somos los discípulos de Jesús cuando nos amamos mutuamente. Pero ese amor que está dentro de nosotros, porque Cristo vive dentro de nosotros, tiene que desarrollarse, tiene que manifestarse. Y muchas veces resulta difícil para muchos. Pero a través del discipulado, lo que hacemos es ayudar a la persona a amar. No a crear amor, sino a enseñarles cómo se puede amar. Y cuando lo hacemos, estamos demostrando que somos verdaderos discípulos. El verdadero discípulo es el que ama, es el que perdona. Pero hoy, dentro de nuestras congregaciones, tenemos muchos creyentes, muchos cristianos que alaban a Dios, inclusive que predican, evangelizan y hacen muchas cosas que son buenas y que debemos hacerlas. Pero muchos de ellos no aman, no se han perdonado a sí mismos y mucho menos han perdonado a otros. Y creen que amor significa pasarle más de 5 sinvergüenzura a una persona. Pensamos que amor es guardarle un secreto a una persona. Más equivocado no podemos estar. Amor no es eso. Amor es confrontar y decir las cosas a la persona como es, con respeto, con tacto, pero decirle esto es lo que dice la Biblia, esto no es correcto. Pero muchos de nosotros, muchos de ustedes creen que amor es tolerarle más de 5 sinvergüenzura a una persona y decir, no, Dios es amor. No, Dios no manifiesta su amor cuando nosotros comenzamos a tolerar ciertos comportamientos que no vienen de Dios. Entonces, el verdadero discípulo entiende esto y es a través del discipulado que la persona va siendo orientada, reorientada, capacitada para poder ayudar a otros. La palabra de Dios dice también en Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El verdadero discípulo da fruto, fruto de arrepentimiento. Entonces, queridos amigos, por eso la importancia del discipulado. Pero lamentablemente muchos de ustedes, muchos cristianos, rehúsan ser discipulados. Y por eso creo y considero, y es mi tesis, que mucha gente no lo desea, porque eso significa sacrificio, eso implica negarme, eso implica dedicar tiempo. Pero al final los resultados van a ser evidentes. Vamos a tener cristianos fuertes, capaces, ejemplares, y aunque no tengan dinero, no tengan un título, un doctorado, pero solamente su presencia marcará y tocará y traerá cambio a personas cuando somos verdaderamente discípulos. El discípulo se tiene que negar. Se tiene que negar a una serie de comportamientos que en nada glorifican a Dios. Actúa congruentemente. Mire lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 8:39. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ese es el verdadero discípulo, el que se niega, el que toma la cruz. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, hoy observamos por parte de muchos cristianos en diferentes congregaciones
que no quieren saber nada del discipulado. En mi congregación, o mejor dicho, la iglesia que Dios me ha permitido pastorear, lamentablemente, muchos no quieren ser discipulados. Siempre están sacando una excusa. Siempre están inventando un compromiso. Siempre están cansados. Siempre tienen una agenda. Siempre están trabajando o haciendo esto o haciendo lo otro. Yo no quiero cuestionar esto. Cada uno tiene sus razones. Y les he dicho y se lo digo a través de esta reflexión, queridos hermanos, hay que sacar tiempo para el discipulado. Siempre tenemos tiempo para cualquier otra cosa. Siempre. Siempre hay una excusa. Y eso es triste. Porque esa gente que no quiere recibir ese discipulado, esa formación, no han crecido. Siguen estancados. Siguen con esos malos comportamientos, esas conductas que en nada glorifican a Dios. Continúan actuando de manera irresponsable. Y usted dice, pero tiene 30 años o 20 años de estar en esta congregación o en aquella congregación y sigue siendo el mismo. Vanidoso, vanaglorioso, orgulloso. Y uno se pregunta, pero ¿y qué pasó? Mire, yo quiero aclarar algo. Puede ser que esa persona sea salva. Puede ser que esa persona cuando muera se vaya con Cristo. Sí, puede ser. Yo no puedo garantizar que así sea, pero puede ser. Pero resulta que Dios, como dije al principio de esta grabación, Dios no solamente quiere que seamos salvos, que seamos miembros de una iglesia. Dios quiere que demos fruto. Pero para dar fruto necesitamos ser discipulados. Necesitamos ser formados. Y quien forma el carácter es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos, oídos, manos, boca. Oído para oír, manos para tocar, boca para hablar. Somos la mano, la boca, el oído de Dios. Pero si usted no entiende y no acepta que necesita ser discipulado, podrá ser salvo por misericordia de Dios, pero le será mucho más difícil. El discipulado nos capacita, nos prepara para poder recibir lo otro, el compromiso con Dios que representa el bautismo en agua. Nos prepara para recibir el conocimiento que es la enseñanza. ¿Por qué hoy usted observa que algunos se autonombran apóstoles, profetas, maestros, se autoproclaman hombres y ungidos de Dios? Yo les llamo a esos individuos ignorantes, porque nadie tiene el poder para autonombrarse lo que dicen ser, solo Dios. Y si Dios me ha nombrado a mí esto o aquello, solo yo lo sé. Y Dios. Pero yo no tengo que andar gritándole a todo el mundo, a los cuatro vientos, que yo soy eso. No, por su fruto los conoceréis. Y el verdadero discípulo no es un ignorante, es una persona humilde y sencilla. Por eso que usted necesita ser formado. Porque si usted no recibe la formación del Espíritu de Dios, cuando usted reciba el conocimiento que es la enseñanza, usted se va a envanecer y va a caer en esa trampa del diablo, que es lo que hoy estamos observando. Hombres y mujeres, repito, autonombrándose lo que no son. Eso se llaman ignorantes de las Sagradas Escrituras. Y Dios no quiere ni desea que seamos ignorantes espirituales, sino que seamos hombres y mujeres que a través de la humildad que Dios ha producido en nosotros a través del discipulado, podamos presentar de manera correcta el mensaje de salvación. Y finalmente, para ir ya concluyendo, el Señor dice en Mateo 28, 19 al 20, donde leí: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin
del mundo. Pero aquí lo que me llama la atención es lo siguiente: bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y la única manera de obedecer, hermano, no es a través simplemente de la enseñanza, sino de un corazón que ha sido transformado, que ha sido discipulado directamente por Dios. Eso es lo que necesitamos. Cuando tengamos el carácter de Cristo en nosotros, seremos capaces no solamente de aprender las enseñanzas que vamos a recibir, sino de aplicarla y de vivirla. Muchos cristianos tienen mucho conocimiento, esgrimen la palabra de Dios como nadie, se saben la Biblia de cabo a rabo, pero su comportamiento, su manera de actuar no reflejan a Cristo. Y es allí donde viene el conflicto por aquellos que no conocen a Dios, porque dicen, este dice una cosa, pero hace otra. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Yo les recomiendo y animo a todos que hagan un gran esfuerzo de recibir el discipulado, porque el discipulado los capacita para poder ser hombres humildes y sencillos. Que cuando llegue el día y tengan la oportunidad de recibir el conocimiento en un seminario, un doctorado, una maestría, una licenciatura, eso no los cambie, sino que los lleve a entender que todo ese conocimiento es gracias a la misericordia de Dios. En cierta ocasión, alguien dijo que la gente no cambia, la gente siempre es tal como es, solo que las circunstancias que le rodean, sean estas buenas o malas, sacan a flote lo que son. Dicen, oye, fulano, desde que le dieron ese cargo de director en tal empresa, o le dieron ese cargo como pastor, o lo promovieron a reverendo, cambió, ya no es el mismo, no es el que yo conocía. No, no es que cambió. Siempre fue así, solo que las circunstancias en ese momento sacaron a flote lo que es. Y muchas veces nosotros no permitimos que sea Dios trabajando en nuestras vidas. El único que puede transformar y cambiar las vidas es Dios a través del Espíritu Santo. Y somos nosotros los instrumentos de Dios. Mi recomendación, queridos amigos, queridos hermanos, saque cita con su pastor, con algún discipulador dentro de la iglesia. Saque tiempo para recibir ese conocimiento, sí, pero sobre todo saque tiempo para estar a solas con alguien que le va a orientar, le va a ayudar, que le va a escuchar. Y esas cosas que usted pueda decir, eso va a quedar entre usted y esa persona. Son hombres y mujeres temerosos. Nosotros estamos en la disponibilidad. Es triste, es lamentable y a mí en lo personal me duele. He empezado con muchos, pero no ha pasado 2, 3 semanas, máximo. Me han durado un mes y al mes siguiente siempre surge algo, un compromiso, un trabajo, una enfermedad y todo aquello, todas aquellas excusas. Y vienen a la iglesia, se congregan, pero no reciben el discipulado. Siempre se oponen. Siempre hay una oposición por parte de ellos. Y yo soy de los que creo que muchas veces cuando comienzan a abrirse y comienzan a sacar a flote sus debilidades, sus problemas y sus luchas, llega un momento en que dicen, vaya, yo permito que fulano escuche esto, pero esto no lo debe escuchar, porque si lo digo, me va a señalar, me va a juzgar. No, mi hermano, no es así. Es todo lo contrario. Que te diremos cosas duras y difíciles, sí, pero no es la intención señalar y mucho menos juzgar a nadie, sino a ayudarte a que vayas superándote y siendo mejor persona en esta vida. Que no solamente seas un cristiano que ha sido salvo, sino que en medio de esta vida, de este mundo, pueda ayudar a otros. Y la mejor manera de ayudar a otros es reflejando la imagen de Jesucristo. Así que
Haga el esfuerzo. Lamentablemente, repito, lamentablemente, esto le sucede a mi esposa y me sucede a mí, sobre todo a mí. He empezado discipulado con muchos hermanos y hoy la mayoría de ellos sí vienen a la iglesia, pero no están siguiendo el discipulado. ¿No le parece extraño? Piénselo, considérelo y se dará cuenta que tras bastidores quien está moviendo el fuego de la indiferencia es quienes ustedes ya conocen, a Satanás. Busque a su pastor, busque a una persona que le disipule y le ayude. Eso le va a permitir crecer, enfrentar los avatares de la vida y no quedarse anclado en el pasado sin dar fruto. Buenas noches y que el Señor me los bendiga muy, pero muy ricamente a todos ustedes. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores.